¿Cuándo se usa am, is and are? Esa pregunta está muy buena y está relacionada con el verbo to be. Recuerden entonces, am se utiliza con I, que sería la primera persona, en este caso sería yo en inglés. Luego tendríamos is, que se utiliza con la tercera persona del singular, es decir, con he, con she y con it. Y luego tendríamos are, que se utiliza con you, con we y con they. Entonces recuerden, aquí tendríamos, por ejemplo, I am, he is, she is, you are, they are, and we are. Eso es todo. Recuerden que todas, en este caso, lo que traducen sería yo soy o yo estoy, él es, él está, ella es, ella está, usted es, usted está, o también el usted aplica para plural, aplica para ustedes, o como dirían en otras partes, perdón, vosotros, they are sería ellos son o ellos están, y we are sería nosotros somos o nosotros estamos. Súper fácil, una pregunta sí muy interesante y a su vez muy fácil. Muy bien, avanzamos a la segunda pregunta, ¿cómo se forma el plural de sustantivos? Digamos que en términos generales, este plural se forma añadiendo s o es al final del sustantivo. Sin embargo, recuerden dos cosas. Recuerden que hay algunos sustantivos que son irregulares. ¿Qué quiere decir sustantivos irregulares? Pues que no entran dentro de esta regla. Por ejemplo, tenemos fish. ¿Cuál sería el plural de fish? A ver, los leo por el chat. ¿Quién sabe cuál es el plural de fish? Jacqueline, perhaps you. Tal vez tú, Jacqueline. ¿Cuál sería el plural de fish? Te leo. Recuerden los que están por Instagram pasar a YouTube para que puedan interactuar por el chat y los que están por TikTok también pasar por YouTube. María Isabel Cabrera nos dice que el plural de fish es fishes y Jacqueline nos dice que el plural de fish es fish. Entonces yo tengo para decirles que las dos, tanto María Isabel como Jacqueline, están parcialmente correctas. ¿Por qué? Decimos que cuando una palabra termina en SH, entonces el plural se forma añadiendo ES. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. En ese sentido, entonces, el plural de fish, que se quiere decir pez, debería ser fishes. Pero resulta que fish es un sustantivo irregular. Por lo tanto, el plural no es fishes, sino fish. Pero, profe, usted acaba de decir que María Isabel y Jacqueline, las dos estaban parcialmente correctas, que las dos tenían razón. Igual que Dilcia, que acaba de comentar lo mismo. Y sí, ¿qué sucede? Si nos estamos refiriendo a que tenemos muchos peces, podríamos decir, yo fui a pescar y saqué muchos peces. I went fishing and I fished many fish, ¿cierto? Fui a pescar y saqué muchos peces. En ese sentido, el plural sería fish, no cambia, porque les repito, el plural de fish es un plural irregular. Sin embargo, si lo que queremos es hacer referencia a diferentes tipos de peces, entonces ahí sí podemos utilizar fishes, porque estamos hablando de tipos de peces, especies diferentes. En ese sentido utilizaríamos fishes. Así que yo sé que esta es una duda que muchas personas traían con esta palabra en particular y ahí tienen la respuesta. Tenemos otros plurales irregulares, por ejemplo, venado. Cualquiera me podría decir que venado se dice deers. Y no, venado tampoco cambia porque también dice irregular. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con oveja, sheep. Esta tampoco cambia. Yo puedo decir I have one sheep or I have two sheep.
¿Por qué? Porque tampoco es regular, es irregular. De resto, digamos que aplica la regla de agregar s o es a la palabra para formar el plural. Y recuerden que dependiendo de la terminación, pues habrá momentos en los que hay que sustituir la y o la y por ies. Esa sería, digamos que otra regla, pero en términos generales, para la mayoría de sustantivos, que son las palabras que podemos pluralizar, lo que vamos a hacer es agregar s o es. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre a y an? Esta pregunta también está muy bien. Miren, a y an, los dos se utilizan para referirnos a uno o una. Es decir, para cuantificar uno o una, ¿cierto? ¿Cuándo utilizamos cuál y cuándo utilizamos cuál? A se utiliza cuando la siguiente palabra inicia con sonido de consonante, mientras que an se utiliza cuando la siguiente palabra inicia con sonido de vocal. Profe, ¿y por qué dice sonido y no simplemente consonante? Es mucho más fácil. Muy bien, porque hay momentos en los que vamos a ver que la palabra inicia con consonante, pero ese sonido, el primer sonido de la palabra, es decir, el primer fonema, no corresponde a una consonante, sino que corresponde a una vocal. En ese sentido, entonces vamos a utilizar el artículo opuesto. Por ejemplo, yo puedo decir una hora. Observen que esa palabra empieza con consonante, la consonante H. Entonces les pregunto, ¿será que vamos a poner a hour o an hour? La respuesta es an hour, A-N. Profe, pero ¿por qué si usted acaba de decir que las consonantes deben ir con A y las vocales, bla, bla, bla? Por eso les digo el sonido, porque en este caso la H es silenciosa, como pasa en español. Y al ser silenciosa, entonces el primer sonido de la palabra es un sonido vocálico y no un sonido de consonante. Y lo mismo pasa a la inversa. Podemos tener palabras que inician con vocal, pero el primer sonido es una consonante, es un sonido de consonante, como el caso de university. Observen que inicia con U, pero esa U suena como una consonante y no como una vocal. Entonces, por eso decimos a university. ¿Y cuál es esa vocal que suena, que se escucha en la U? Es la misma consonante, perdón, es la misma consonante que utilizamos para yes o para yellow. Yes, yellow, university. Observen que es exactamente el mismo sonido. Yes, yellow, university. Lo mismo que podría suceder con a European, un europeo. Observen que este sonido de la EU también suena igual que el primer sonido de yes, el primer sonido de yellow o el primer sonido de university. Y claro, lo podemos hacer todavía más fácil. Miren, si esto les cuesta dificultad de entenderlo al principio, pues ¿qué hacemos cuando no entendemos algo? Lo simplificamos. Entonces, en vez de decir a university, digo one university. En vez de decir an hour, digo 1 hour. En vez de decir an apple, digo one apple. ¿Por qué? Porque se puede sustituir tanto a como an, se pueden sustituir, perdón, por el número 1. Entonces, si esto, les repito, si esto les causa dificultad o confusión al principio, pues simplifiquemos. Eso es lo que tenemos que hacer cuando algo no se entiende. ¿Qué es un sustantivo contable y un sustantivo no contable?
Las palabras lo dicen. Un sustantivo contable es aquello que se puede contar. Van a decir no shit. Es sí, así de simple. Y el no contable es el que no puedo contar. Pero más bien hagamos un repaso. ¿Qué es un sustantivo? Entonces recuerden que un sustantivo simplemente tenemos sustantivos comunes y sustantivos propios, ¿cierto? Y simplemente cuando hablamos de sustantivos, hablamos de personas, hablamos de cosas, hablamos de lugares, de objetos, etcétera. Entonces, hay cosas que no podemos contar y cuando no las podemos contar, pues entonces que no son contables como tal y al no ser contables, eso puede variar puede hacer que ciertas reglas gramaticales varíen. Por ejemplo, el agua es un sustantivo no contable. Yo puedo contar las botellas de agua, pero no puedo contar el agua como tal. Entonces, si yo quiero pluralizar el agua, ¿será que la puedo pluralizar? En inglés, no. O sea, ¿por qué? Porque es no contable. Lo mismo pasa con el azúcar, por ejemplo. Sugar es un sustantivo no contable. Al no ser contable, pues entonces tampoco lo puedo pluralizar. ¿Listo? Entonces es súper clave. Digamos que esa pregunta, si bien es muy importante, es una gran oportunidad para recordar lo que es un sustantivo más que entrar en la profundización de qué es contable y qué es no contable, porque eso digamos que se responde solo. ¿Cómo se forman las oraciones negativas en presente simple? Muy fácil, se usa do not y does not antes del verbo. Recuerden que el presente simple es aquel que tiene el auxiliar do y el auxiliar does. Entonces, en este caso, lo que hacemos es utilizar don't y utilizar does not antes del verbo base. Y recuerden que hay una forma de utilizar esto más corto, don't or doesn't. Entonces, si yo digo, Hernán no habla francés, ¿cómo se diría eso en inglés? A ver, los leo. Hernán no habla francés. Y digo francés porque el francés es mi frustración. Siempre lo quise aprender, pero renuncié porque definitivamente no pude con algunos sonidos. Muy bien, Hernán doesn't. Excelente. Hernán doesn't speak French. Recuerden dos cosas. Lo primero, si tenemos el does, no hay necesidad de agregarle la S al verbo porque ya el does lleva la S. Entonces no hay necesidad de hacer esa adición. Y lo segundo es que siempre que nombremos idiomas dentro de nuestro discurso o de nuestros escritos, los idiomas en inglés siempre llevan mayúscula inicial. Entonces, por eso estoy escribiendo French con mayúscula inicial. Y ahí sería Hernan doesn't speak French. Y si yo quiero decir que usted no habla italiano, ¿cómo sería? You don't speak Italian. Usted no habla italiano. Observen aquí cuál es la diferencia entre las dos. Lo primero es que Italian va con I mayúscula, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos oraciones negativas? Muy bien, el do y el does. ¿Por qué? Porque recuerden que el do, o en este caso al ser negativo estamos hablando del don't, se utiliza con you, con we, con I. Recuerden que el I, siempre que yo hablo de yo, I siempre lleva mayúscula inicial. Bueno, es una sola letra, siempre va mayúscula. You, we, I, they. Y repitamos el you porque recuerden que aplica para plural. Mientras que el does se utiliza por aquí. El does se utiliza con he, she, it. ¿Por qué? Porque se utiliza con el singular de la tercera persona.
Entonces, por eso decimos Hernan doesn't speak French, porque Hernan es lo mismo que decir él. Y decimos you don't speak Italian porque con you se utiliza el don't. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Cómo les ha parecido hasta ahora? ¿Todo claro? Llevamos 5 preguntas hasta el momento. ¿Está todo claro? Muy bien, de momento no hay preguntas. Por Instagram, ¿cómo vamos? He doesn't speak French, you don't speak Italian, he, she. Tampoco la arena no se cuenta. Muy bien, sí, cuando estábamos hablando de los contables. Excelente. Hi there, teacher. Greetings from Madrid. Oh my God, Photox. Te estás trasnochando. Muy bien, bienvenido. Excelente. Recuerden pasar a Instagram, a YouTube, perdón, los que están en Instagram y en TikTok, para que puedan pasar a YouTube y puedan ver la, la pantalla. Por lo menos los que están en TikTok están viendo solo mi cara. Yo se los agradezco, pero si pasan a YouTube van a poder ver la presentación y continuarán viendo mi cara. Muy bien. All right. Excelente. Very good, guys. Vamos avanzando. ¿Cuándo se usa some y cuándo se usa any? Muy bien. Esta sí que es importante. Some y any. Entonces, aquí vamos a tratar de simplificarlo todavía más. Yo por aquí tengo algo. Some se utiliza en oraciones afirmativas y any en negativas e interrogativas. Cuando no tenemos, es decir, any se utiliza para representar la nada. Si se acabó el azúcar, decimos there isn't any sugar. No hay azúcar. ¿Ok? Entonces observen que estamos utilizando any en una oración negativa. Y some quiere decir algo. Entonces lo utilizamos para oraciones afirmativas. Si me dicen, Jacqueline me dice, teacher, there isn't any sugar. And I'm like, yes, there is some sugar. Check in the other drawer. Mira en el otro cajón que ahí hay azúcar, ¿cierto? Hay algo de azúcar. There is some sugar. Or there isn't any sugar. Y si voy a hacer una pregunta, como no conozco la respuesta, la voy a hacer siempre con any. Entonces voy a decir, is there any sugar? ¿Hay algo de azúcar? ¿Hay azúcar? Do you need anything? ¿Necesitas algo? Es así de sencillo. Entonces, ¿cuándo some? ¿Cuándo any? Any simplemente se utiliza para negativas y para interrogativas. Muy bien. ¿Qué es un adjetivo y cómo se usa? Esta pregunta sirve inclusive para hacer un pequeño repaso del español. El adjetivo, recuerden que simplemente son ese grupo de palabras o esa categoría de palabras que se utilizan para describir un sustantivo. Por lo tanto, entonces van antes del sustantivo, por lo menos en inglés. En español, recuerden que va después. Decimos el carro rojo. Primero carro, que es el sustantivo, y después rojo, que es el color. En inglés cambiamos un poco el orden. En inglés decimos red car. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es red, rojo. Y el sustantivo es el carro, o como dirían en otros países, el coche. Entonces, recuerden que cada que utilicemos una palabra que esté describiendo otra, eso equivale a un adjetivo. Podemos nombrar algunos, podemos decir grande, pequeño, vamos a nombrar algunos por aquí, grande, pequeño, largo, grande, diminuto, todos los colores, blue, green, yellow, gordo, slim, que sería una alternativa para flaco, etcétera, etcétera, etcétera. Miren que todas estas palabras tienen algo en común. Describen. ¿Describen qué? Una persona, una cosa, un lugar, un animal. Y en inglés hay que tener siempre presente que primero se pone el adjetivo
y después se pone el sustantivo. Se invierte un poco el orden. Si son de México, pues entonces voltean la tortilla. Si son de Colombia o de Venezuela, voltean la arepa. Porque primero va el adjetivo y después el sustantivo. Es todo. Súper fácil, ¿cierto? Fat, beautiful, poor, rich, tall. Muy bien, Carlos. Tall, alto. Rich, rico. Fat, beautiful, poor. Excelente. Y entonces estos sustantivos, por ejemplo, que ya son otro tema, nos dan para hablar de antónimos o de sinónimos. Lo mismo que pasa con algunos adjetivos. En Instagram tenemos a alguien que nos esté dando más listas, ¿no? Patrones, medidas, procedencias, antigüedad, todas son esas cosas que se terminan juntando y van antes. Correcto, y tienen un orden. En los que estén interesados en conocer ese orden, pueden buscar un tema que se llama Order of Modifiers. ¿Listo? The Order of Modifiers es el que nos dice qué va primero que qué en inglés. Muy bien, excelente ese complemento. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se usa el presente continuo? El presente continuo, recordemos que tiene un poco de gerundio, que no necesariamente siempre va a ser presente continuo, combinado con verbo to be. Entonces tenemos siempre sujeto más verbo to be más verbo en ing más complemento. Así se utiliza el presente continuo. Y recuerden que en términos generales, no vamos a profundizar, pero en términos generales se usa para expresar algo que está sucediendo en el momento preciso. Por ejemplo, yo estoy digitando. Ese ando en español equivale al presente continuo, al progresivo, que en inglés se reemplaza por ing. De esa manera se usa. Entonces, ya para terminar su uso, tenemos esta oración aquí, es afirmativa. Si queremos hacerla en negativa, es exactamente la misma, pero lo único es que le vamos a agregar la negación. ¿En dónde le vamos a agregar la negación? Después del verbo to be. Aquí, not. Not, sujeto, verbo to be, etcétera, etcétera. Y la interrogativa es lo mismo, pero otra vez, dependiendo de dónde sean, vamos a voltear la arepa o la tortilla. Primero el verbo to be, después el sujeto, después el verbo, ing y por último el complemento. Entonces, vamos a mirar aquí una afirmativa. Colombia is playing the Olympics. In the Olympics, sorry, ¿verdad? It's playing in the Olympics. Or Colombia's playing the Olympics, también se podría sin el in. Entonces, ¿cómo vamos a convertir esta? Observen que la única diferencia es ¿cuál? La negación. Entonces, según eso, entonces, ¿cómo la vamos a convertir? Muy fácil, le agregamos la negación donde va. Colombia is not. Y luego, ¿cómo vamos a convertir la interrogativa? Pues muy fácil, lo único que tenemos que hacer es voltear la arepa. Es Colombia. Playing in the Olympics. Y nunca olvidar el signo de interrogación. Sencillo, ¿cierto? Cuando lo miramos de esta manera es muy fácil. Could you explain us how kind of and sort of work in English, please? Carlos, sí, tenemos aquí una selección de preguntas que hicimos. Espero poderte explicar esa al final.
Así que sí, por supuesto. Muy bien, vamos avanzando. ¿Qué es un pronombre posesivo? Los pronombres posesivos son esas palabras que me ayudan a describir que algo pertenece a alguien. Si ustedes quieren decir que el carro es de ustedes, ¿cómo van a decir? Pues muy fácil, van a decir mi carro, ¿cierto? Si quieren decir que a Luisa se le olvidó su chaqueta o chamarra. Luisa, you forgot your jacket, right? Entonces, en ese sentido, si hablo en primera persona es my, si hablo de usted es your, si hablo de ella es her, si hablo de él es his, si hablo de ellos es their, si hablo de nosotros es our. Y si hablo de una cosa, un animal o un lugar es its. Observen que este its es sin apóstrofe, no confundirlo con la contracción del verbo to be. Entonces, aquí es muy importante recordar que en español, todos estos, más el its, siempre van a decirse su. Entonces, si yo hablo de usted es su, si hablo de ella es su, Luisa va para su casa, en inglés sería Luisa is going to her house. Tú vas para tu casa, en inglés sería you're going to your house. Ustedes van para su casa, en inglés sería your house. Entonces miren que este es uno de esos temas que en español es mucho más fácil que en inglés. Pero esos son los pronombres posesivos, aquellos que indican, como su nombre lo dice, posesión. ¿Cómo se forma el pasado simple de verbos regulares? ¿Cómo se forma el pasado simple de verbos regulares? Muy buena pregunta y muy fácil. Recuerden que se forma añadiendo de o ed al verbo. Añado de o añado ed al verbo. Y recuerden que hay algunas ocasiones en las que es posible que sustituyamos la y por it. Por ejemplo, si estamos hablando de llorar, quedaría en pasado lloró, cried. ¿Por qué? Porque la y o y, como le dicen otras personas, está antecedida por una consonante. Ahí sería cry, por la R. Al estar antecedida, entonces cambiamos por IED. Nicolás Bedoya me preguntaba en la anterior es, ¿por qué his y no him? Porque him es el pronombre de objeto y no el pronombre posesivo, que ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, Dan Rodribar, muy bien, excelente. ¿Listo? ¿Entendida esta pregunta? Entonces, los verbos, el pasado simple se forma con o añadiendo de o ed al verbo. De esa manera. Y recuerden que tenemos entonces los verbos irregulares, que son aquellos que se modifican por completo. O incluso tanto para presente como para pasado. Como sucede, por ejemplo, en el caso de correr. De correr, no, de leer, perdón. Read, read. Lo único que cambia es la pronunciación. Les voy a mostrar ese. Read, read. Miren que se escribe exactamente igual, pero cambia su pronunciación. I think this class will be better if you speak English, no Spanish even we are beginners. Good afternoon, bye. Carlos Durán, no, es que estás equivocado de canal. Este canal es para personas que hablan español y quieren aprender inglés desde el español. Si quieres seguir mi canal solo en inglés, debes seguir English with Hernan, que es mi otro canal. Pero en este canal estamos aprendiendo desde el español.
Si no te llaman la atención los directos así en español, está muy bien, no hay ningún problema. Nos podemos ver en uno de los directos en el otro canal. Muy bien, ¿entendido entonces el pasado simple de verbos regulares? Very good, guys. Luego tenemos, ¿qué es un verbo irregular? Esta, digamos que ya la adelanté un poquito en la anterior. Simplemente los verbos irregulares son aquellos que no siguen los mismos patrones de los verbos regulares. Es decir, no se modifican de la misma manera. Para esos, digamos que no hay unos patrones que se deban seguir, simplemente los vamos a aprender desde la práctica, desde la naturalización, desde la interiorización, desde la adquisición. Tenemos, por ejemplo, vamos a nombrar aquí algunos. Write quedaría wrote. Swim quedaría swam. Read quedaría read. Run quedaría ran. Solamente por nombrar 5. Fight quedaría fought. Ahí tenemos 5 verbos irregulares. Observen que lo que estábamos diciendo es que a los regulares les agregamos ed o d. ¿Cuándo d? Cuando terminan en e. Entonces, en ese sentido, write sería writers. Pero no. ¿Por qué? Porque es irregular. Y estos verbos irregulares no siguen un patrón. ¿Qué les recomiendo para aprender estos verbos irregulares? Lo primero es mucha lectura y mucho listening, porque eso nos va a ayudar a interiorizarlos. De tanto escucharlos, va a llegar un momento en el que los vamos a neutralizar, los vamos a aprender, ¿cierto? Y lo segundo es, pueden buscar una lista, por ejemplo, de los verbos regulares más frecuentes, los verbos regulares más comunes. ¿Ok? Y en ese sentido van a poder, digamos que, explorarlos. ¿Cómo se hacen preguntas en presente simple? Usando do y does antes del sujeto. Así de sencillo. Do y does antes del sujeto. Recuerden que la pregunta, una de las preguntas anteriores, creo que era la pregunta número 4 o 5 por allí, nos preguntaban esto mismo de cómo se hacen preguntas pero negativas en presente simple. Entonces, las preguntas afirmativas en presente simple simplemente son agregando el do y el does antes del sujeto, es decir, volteando un poco la estructura de la oración como lo hemos dicho antes. Entonces digo, I speak English, right? ¿Cómo quedaría esto en pregunta? Les estoy diciendo, usan do o usan does antes del sujeto y el verbo. A estas alturas ya sabemos cuál es do, cuándo do y cuándo does. En este caso sería do I speak English? Y recuerden siempre poner el tono de pregunta. Do I speak English? Do I? Do I speak Spanish? Do I understand? Do you understand? Do you speak Spanish? What languages do you speak? What languages do you speak? What are you doing? Where are you going? Who are you? Who is he? Who are they? Observen que lo que acabo de hacer es una serie de preguntas con WH. ¿Por qué? Porque cambia un poco la estructura. Y es que les estoy diciendo que se pone el do y el das antes del sujeto. Pero si estoy haciendo una pregunta que incluya una palabra WH, entonces primero la WH, luego el do y ya se mantiene la estructura. Where do you live? Yo diría I live in Ireland. Where do you live, guys? Where do you live? Déjenlo ahí en los comentarios. Where do you live?
¿Listo? Entonces observen que se coloca primero WH y después se mantiene la estructura. Muy bien, recuerden compartir este directo porque son preguntas formuladas para niveles A1 y A2, es decir, para los que son principiantes y los que están desde cero. Para esas personas están formuladas estas preguntas y como algunas son un poco técnicas, pues pueden también resolver las dudas de otras personas que tengan un nivel un poco más avanzado. De manera que la sugerencia es que compartan este directo, lo guarden para volver a estudiarlo. Y si no han seguido mi canal, pues suscríbanse, denle seguir. Y recuerden, así como Carlos estaba preguntando, recuerden que mi canal en el que comparto material solo en inglés es @English with Hernan. Me pueden seguir aquí en TikTok, donde apenas estamos iniciando, lo abrí hace poco, tenemos apenas como 30 seguidores. Y en YouTube y en Instagram. Todavía no tenemos página de Facebook y no estamos en las demás redes. Ese canal nació porque personas como Carlos, como Jacqueline, por ejemplo, prefieren el contenido en inglés y también porque mis estudiantes aquí en Irlanda no hablan español. Entonces mis canales actuales pues no sirven para ellos, salvo que quieran aprender español e inglés de una vez. Así que les recomiendo seguir @English with Hernan, los que están en Instagram, @English with Hernan. Ahí lo tenemos, ya lo voy a proyectar aquí. Ahí está, @English with Hernan para los que lo están viendo. Y aquí está en la parte de arriba. Y vamos ya a programar a ver cuándo empezamos a hacer directos también con harta frecuencia por allí. Muy bien, sigamos, avancemos a la siguiente que sigue, como decían por ahí. ¿Qué son los comparativos y superlativos? Comparatives and superlatives. Miren, los comparativos simplemente se utilizan para comparar dos cosas o inclusive dos o más cosas. ¿Cuál es la diferencia? Un comparativo, comparative, me sirve para comparar dos cosas. Es decir, para decir cuál es mejor que cuál. Sin embargo, superlatives, estos me sirven para poner una cosa por encima de todas. Cuando algo es único y nada lo puede superar. Ese es el superlative. Ahí tenemos la diferencia entre un comparativo y un superlativo. Aquí también hay regulares y hay irregulares. Voy a empezar solo con un ejemplo de lo que sería un comparativo y superlativo irregular. ¿Cómo se dice bueno en inglés? Good. Muy bien. ¿Cómo se dice mejor? Better. ¿Y cómo se dice lo mejor? O el mejor? Best. Good, better, best. Ahí tendríamos lo que es un irregular. ¿Por qué? Porque los comparativos normalmente se forman agregando ER al sustantivo o agregando ER al sustantivo. ¿Cuándo ER? Cuando la palabra termina en E. ¿Cierto? Y los superlativos normalmente se forman agregando EST o ST. ¿Cuándo ST? Cuando la palabra termina en E. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, happy, como termina en Y y antes tiene consonante, queda happier, para más feliz, y el superlativo entonces sería, ¿cómo? Muy bien, happiest, el más feliz. Entonces, siempre que agregamos el superlativo, le anteponemos el the. Así como en español. En español, para destacar que algo es mejor, lo mejor de top notch, ponemos el mejor.
la mejor. Esa es la diferencia entre un comparativo y un superlativo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, voy a coger las últimas dos personas que escribieron en el chat, Jacqueline y Miguel. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, vamos a borrar y puedo decir, Miguel is taller than Jacqueline. ¿Qué estoy diciendo? Que Miguel es más alto que Jacqueline. O puedo decir Jacqueline is shorter than Miguel. Jacqueline es más bajita, más de menos altura que Miguel. Y si quiero decir que Miguel es el más alto, Miguel is the tallest. ¿Por qué? Porque aquí puedo complementarlo. Observen. Miguel is taller than Jacqueline, but Hernán is taller than Miguel. Observen que aquí estoy utilizando ya, estoy comparando ya a tres personas. Estoy diciendo, Miguel es más alto que Jacqueline, pero Hernán es más alto que Miguel. O podría decir entonces, Miguel is taller than Jacqueline, but Hernán is, permítame un segundo, the tallest. ¿Listo? Ahí que estoy diciendo, Miguel es más alto que Jacqueline, pero Hernán es el más alto, el más alto. O sea, nadie en la clase es más alto que Hernán. ¿Vale? Muy bien. Respondido esto, ¿qué son comparativos y superlativos? ¿Cómo se usa there is y there are? En español esto es muy fácil y por eso es que a mí me gusta partir desde el español, porque el español es el conocimiento que ustedes ya tienen. ¿Para qué empezar de cero si no están en cero? O sea, no hay necesidad de empezar de cero cuando no se está en cero. Y ustedes ya tienen algo de conocimiento. En español decimos, hay un libro o hay muchos libros. Mientras que en inglés decimos, there is a book o there are many books. Entonces miren que ahí la diferencia simplemente es, utilizamos there is para singular e incontables y there are para plural. Y pues si es plural es contable, ¿cierto? Decir plural y contables sería un pleonasmo, o sea, una repetición, redundancia. Y en español ambos equivalen a hay. Ojo, hay con H. Porque recuerden que en español también tenemos ahí y también tenemos hay. Entonces, estos dos, no. Hay, de haber. ¿Ok? Muy bien. Very good, Miguel, muchas gracias. ¿Cuándo se usa much y cuándo se usa many? Seguimos con lo mismo, contables e incontables. Entonces, ambas se utilizan much y many. Tienen en común que se utilizan para cuantificar. ¿Listo? Las dos se utilizan para cuantificar. Much se utiliza para pedir el precio de las cosas. ¿Listo? Hasta aquí estamos claros.
Muy bien. Much lo utilizamos para incontables. Many para contables. Y much también para precio. Entonces, un incontable, tiempo. Si queremos saber cuánto tiempo nos queda. How much time do we have? Ah, pero teacher, es que eso también se puede preguntar con many. Sí, claro, si yo quiero saber cuántos minutos me quedan, sí. How many minutes do we have left? ¿Cuántos minutos? Porque yo puedo contar los minutos, pero yo no puedo contar tiempo. ¿Listo? Ahí está la respuesta a cuándo se usa much y cuándo se usa many. Alguien me preguntaba, que no vi sobre la pregunta anterior, si no hay cómo. There are not o there aren't y there is not o there isn't. Y recuerden que habíamos dicho antes que se utilizaba any para negativo. Entonces, there isn't any o there aren't any. There isn't any water, no hay agua. There aren't any sweets. No hay dulces. Teacher, pero es que aquí no decimos sweet, sino que decimos candy. Sí, claro, si estás en Estados Unidos, entonces vas a cambiar sweets por candies. ¿Listo? De esa manera decimos que no hay. Muy bien, recuerden, por favor, vamos a seguir la cuenta, los que quieran seguirla, hagamos una pausa de unos segundos para darle like, para seguir la cuenta. Recuerden que estamos en inscripciones para nivel 1, nivel 2, club de conversación. Aquí está fijado el enlace para que puedan ir a WhatsApp. Si les gusta la manera como se explica, si les gusta la metodología, pues entonces nos vemos en nuestro curso de inglés nivel 1. Muy bien, vamos a continuar. Ya espero que hayan seguido la cuenta, le hayan dado like al directo. Eso no les toma nada de tiempo. A mí me ha tomado 1 hora la clase. A ustedes no les toma nada de tiempo darle like o suscribirse. Y si no les gusta, pues también denle no me gusta. Cualquiera de las dos, pero expresémonos. Ojalá. Muy bien, ¿qué es una preposición y para qué se usa? ¿Qué es una preposición y para qué se usa? Miren, la preposición simplemente es una palabra que utilizamos para relacionar un sustantivo con otro elemento. Es decir, podríamos decir que las utilizamos para conectar elementos dentro de una oración. Si yo estoy dentro de la casa, yo digo I'm in the house. ¿Cuál es la proposición ahí? In. I'm in the house. Preposición in. Y así como esa, pues tenemos muchas preposiciones. Ahí ya estoy respondiendo la pregunta puntual. Sin embargo, voy a dar una respuesta a cuándo utilizar in en el caso de vehículos, por ejemplo. In versus on. Entonces, recuerden que in y on. In se utiliza cuando vamos a hablar de que algo está adentro de algo o alguien está dentro de alguien. Entonces yo les voy a decir, ustedes tienen que utilizar in para decir I'm, o más fácil, súbase al carro, get in the car. Pero si le voy a decir que se suba al bus, ¿cómo sería? Get in the bus. Casi, pero no. Para el autobús utilizamos on.
Venga, pero ¿cómo así? Si es que el autobús también es un lugar cerrado. Entonces tendríamos que utilizar in y no on. Pero no, se utiliza on porque el autobús es una plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me subo al medio de transporte y tengo que desplazarme dentro del medio de transporte, tengo que caminar para sentarme, para buscar mi silla, yo utilizo on. ¿Por qué? Porque se toma como si estuviera sobre una plataforma, sobre una superficie. Mientras que si yo me subo al automóvil, coche, carro, como lo quieran llamar, yo simplemente me subo y me siento, no tengo otra opción. Entonces es in the car. In. Ah, o sea que entonces también voy a utilizar on para aviones y también voy a utilizar on para tren o para barcos. Sí, también. ¿Por qué? Porque en todas estas yo me subo y busco mi silla. Eso es lo complicado. Lo bueno es que si ustedes dicen in the bus, in the airplane, in train, or in the train, in the boat, les van a entender. Y como ustedes van a hablar inglés y van a estar en contacto siempre con el idioma, ustedes de tanto escuchar lo mismo todos los días, va a llegar un momento en el que van a naturalizar el hecho de que se utiliza on y no se utiliza in. Y en ese momento van a corregir el error. Entonces ya conocen la información ya pasó a sus manos. Yo creo que muchos de los que están conectados ya despejaron la duda que tenían. De aquí a que la puedan empezar a poner en práctica, seguramente puede que se vayan a tardar un poco más unas personas que otras, pero finalmente lo van a lograr. Recuerden que este directo es una selección de 25 preguntas para personas que tienen un nivel súper básico o tienen un nivel principiante de inglés. Si hay personas con nivel más avanzado, bienvenidos siempre, van a ser bienvenidos, pero tal vez este no sea el directo que estaban esperando o que estaban buscando. Listo, ya haremos otros para otros niveles, como siempre acostumbramos, trabajar de nivel en nivel. ¿Ok? Very good, guys. Let's move on. ¿Cómo se forma el futuro simple? Vamos llegando ya, nos vamos acercando al final. Vamos en la pregunta número 17. Por ahí había visto que Jacqueline nos estaba hablando ahorita del futuro simple entre comillas, entre líneas. Y es que para el futuro simple simplemente vamos a agregar will antes del verbo base. Este es sin duda el tiempo gramatical más fácil. Will. Entonces, ¿cómo se forma? Sujeto más will más verbo más complemento. Recuerden que en la clase pasada vimos cuándo will y cuándo going to. Entonces, ¿cómo sería aquí? Por ejemplo, Hernán va a ir a la tienda. Hernán will go to the shop o store para los que utilizan más store que shop. Aquí, la verdad es que aquí en Irlanda, store casi no se usa, siempre shop, independientemente del tipo de tienda que sea. Hernan will go to the shop. ¿Listo? Si queremos la forma negativa, ¿cómo sería? Igual que la afirmativa, pero ¿qué fue lo que pasó con el tiempo simple? Que le agregamos el not. Will not. Y también puede suceder que en vez del will not sea won't. Hernan won't go to the shop. Hernán no va a ir a la tienda. Hemos llegado a 1000 likes en TikTok. Muchas gracias a los que están por TikTok.
Recuerden pasar a YouTube, seguir la cuenta @el profesor Hernán para contenido en inglés @English with Hernán y compartir este directo porque todos tenemos una persona cercana que está aprendiendo inglés y seguramente aquí en esta hora hemos compartido información valiosa para esas personas. Y si queremos hacer preguntas con el futuro, pues simplemente volvemos a intercambiar el orden. Will Hernan go to the shop? Observen que primero va el will. Y observen que en todos los tiempos gramaticales sucede lo mismo. Cuando voy a hacer pregunta, altero un poco el orden de la oración. Pasa en presente simple, en futuro simple, en pasado simple, en presente continuo, fatal, futuro continuo, en todos, perfecto. En todos los tiempos gramaticales pasa lo mismo. Todos los tiempos gramaticales van a llevar un auxiliar. Puede ser el do y el das, puede ser el have y el has, puede ser el had, puede ser el will, el want, etc. Y lo que hacemos cuando vamos a formular preguntas en cualquier tiempo gramatical es intercambiar un poco el orden de la oración. ¿Listo? Very good. Preguntas hasta aquí. Saludos desde México. Saludos, Víctor, desde Irlanda, desde Dublín, la tierra de Joyce. ¿En qué se diferencia el will del going to? Bueno, Omairi, eso ya lo habíamos respondido en la clase pasada, pero lo vamos a repasar. El will se utiliza cuando cuando sucede algo espontáneo, algo que no estaba planeado, perdón. Mientras que el going to se utiliza para planes. Si tenemos un plan, si tenemos algo acordado de ir a algún lugar, utilizamos going to, y si es algo que pasa de repente, es el will. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, si estamos, no sé, en la oficina y necesitamos que alguien nos lleve un documento al banco, decimos, I'll do it, yo lo hago, yo lo haré, I'll do it, ¿cierto? Digamos que ahí podríamos poner un ejemplo de algo que es espontáneo. Sin embargo, les soy sincero, esta diferencia o esta diferenciación en la práctica, pocas personas la tienen en cuenta. Porque el hecho de el comunicarnos como tal, yo por eso nunca me enfoco en la gramática, porque comunicarnos como tal se hace desde la espontaneidad. Entonces, por eso yo estoy del lado de los estudiosos de la lingüística que sostenemos que el idioma viene sin prescripciones. Yo estoy de acuerdo con el idioma no prescrito, es decir, no viene con un manual, sino que va cambiando según el contexto y según el momento. Hay otros que consideran que el idioma viene con un manual y se pegan a lo que dice el manual y la gramática. Es un debate muy parecido que hay, por ejemplo, en el campo de los juristas del derecho, frente a los que están de acuerdo con el derecho positivo y los que prefieren el derecho ius natural o natural, como lo llaman otras personas. Porque hay algunos que dicen que no nos podemos pegar siempre a la ley porque se tienen que considerar otros aspectos en el momento de aplicar la norma. En cambio, hay otros que sostenemos que la norma se debe aplicar como está en la ley, sin excepción, porque para algo se hizo. Son debates simplemente que se dan dentro de las disciplinas. Muy bien. Seguimos. ¿Qué es un artículo definido y un artículo indefinido? Bueno, pues los artículos indefinidos ya los vimos en otra pregunta al principio, que era a y an. Y un artículo definido es este, the. Así como habíamos dicho en los pronombres posesivos que en español era mucho más fácil porque era su para casi todos, pues el the en inglés es mucho más fácil porque es the para todos, singular y plural, mientras que en español tenemos el, lo, la, las, los. En español, perdón, y en inglés solamente the.
Estos son definidos y estos son indefinidos. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizamos a y an cuando estamos hablando de cosas en general, mientras que utilizamos the cuando estamos hablando de cosas definidas, que no son en general, cosas únicas. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de mi gato, yo digo the cat, que es el mío, no es un gato cualquiera. Entonces, si yo entro a mi habitación, por ejemplo, dejé la ventana abierta, se metió un gato a la casa y encima de mi cama hay un gato cualquiera desconocido, yo diría, there is a cat on my bed. Hay un gato en mi cama. ¿Qué estoy diciendo? Que el gato que hay en mi cama no lo conozco. Es un artículo indefinido. Mientras que si yo digo, the cat is on my bed, se entiende que al decir the cat, estoy hablando de un gato específico. Con este de o da o di, que en inglés tiene unos usos muy particulares, digamos que las personas que hablamos español cometemos muchos errores, porque en español siempre se utiliza el, la, los, las, etcétera. Siempre. Por ejemplo, yo en español digo los computadores evolucionan. En inglés digo computers evolve. ¿Ven la diferencia? Es decir, en inglés no digo the computers evolve. Cualquier persona que tenga un inglés empírico, es decir, que haya aprendido el inglés por su propia cuenta, seguramente cometería este error con mucha frecuencia, porque no ha estudiado, no se ha percatado, no ha caído en la cuenta de que en español hacemos un uso exagerado del artículo que equivale a the. En inglés no. Por ejemplo, yo digo I am bringing my son to school. Estoy llevando mi hijo al colegio o a la escuela. Nótese que en español digo la escuela. Entonces, en inglés, a muchas personas que hablan español, yo les escucho decir, I'm bringing my son to the school. Y eso tiene una imprecisión. Si bien se entiende, si bien no me interrumpe la fluidez, hay una imprecisión. Porque en ese sentido sería sin el the, porque estamos hablando de algo en general. La cuenta en inglés se escribe English with Hernán. Inglés con Hernán, pero en inglés. English with Hernán. Observen que ahí la volví a poner. ¿Listo? Queda claro entonces los artículos definidos e indefinidos. Les recomiendo buscar en Google cómo utilizar el artículo the. Bueno, y hay otra cosa que no he mencionado aquí y es que la pronunciación de ese artículo cambia. The book, otros dicen the book, digamos que al final hay algunos que se les escucha the y a otros de. Ahí digamos que no hay una forma correcta o incorrecta. Eso es como las personas que en español al final tienden a no pronunciar la S, ¿cierto? Que sucede mucho, por ejemplo, en las zonas costeras. La S muchas veces no la pronuncian como la pronunciamos otras personas. No quiere decir que los que la pronuncian estemos bien y los que no estén mal, no, simplemente son variaciones. Luego sí hay algo que es regla
y es que si la palabra empieza con sonido de vocal, entonces yo no digo the, sino the. Por eso digo the apple or the airplane. No the airplane ni the airplane, sino the airplane, the apple. ¿Por qué? Porque la palabra inicia con vocal. Recuerden que también tenemos suscripciones al canal, los que se quieran suscribir, los que quieran volverse miembros, lo pueden hacer a través de Instagram, lo pueden hacer a través de Facebook, de YouTube o me escriben al WhatsApp y también lo pueden hacer de forma particular y tiene un costo solo de $5. $5 y van a recibir material exclusivo, ebooks, acceso a nuestros cursos pagos de manera gratuita, de manera que si quieren contribuir de esa manera o si no tienen con qué, no tienen cómo pagar los cursos, pero si tienen cómo comprar la suscripción, pues pueden acceder a ella, son $5 mensuales y durante el mes con seguridad siempre van a recuperar esos $5. El plural de gatos, sí, Jacqueline, es cats. Una pregunta, ¿está bien que escriba las canciones en inglés y las vuelva a escuchar, pero ya subiendo, sabiendo cómo se pronuncia cada palabra con la guía de las canciones? Claro, Miguel, es un ejercicio muy interesante, especialmente porque en las canciones eh, la pronunciación va a ser otra vez muy espontánea. Según el género de música que escuches, puede variar de manera ostensible la pronunciación. Así que es una técnica muy importante para aplicarla. ¿Cómo se usa el verbo to be en pasado? Esa pregunta vi que me la estaban haciendo algunas personas ahorita por el chat. Así que vamos a responderla. El verbo to be en pasado es muy fácil. Is cambia por was y is y am cambian por was y are cambia por were. Entonces, si ustedes saben utilizar el verbo to be en presente, en pasado es exactamente igual, simplemente haciendo este cambio. Entonces, si yo digo que ayer estaba enseñando inglés, digo yesterday I was teaching English. Or yesterday they were running. Simple. Si lo quiero poner en negativo, digo I wasn't. Y si lo quiero poner en interrogativo, was I teaching English yesterday? And that's it. Eso es todo. Was I teaching English yesterday? ¿Queda clara? Respondo la pregunta. No sé si la persona que la hizo está aquí. Emanuel, mira que está pineado, está fijado el número de teléfono. Sin embargo, se los voy a volver a compartir. Recuerden que pueden pasar por mis historias de Instagram y ahí van a ver un video invitándolos a inscribirse en el curso nivel 1 con el enlace a WhatsApp. Sin embargo, aquí se los acabo de compartir y para YouTube aquí se los comparto otra vez con enlace, aunque estaba fijado. Muy bien, sigue fijado. Recuerden, nivel 1, nivel 2 y club de conversación en estos momentos en inscripciones. Pueden solicitar información. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video. En estos momentos una pausa de 5 segundos para que simplemente, si no se han suscrito o no me han seguido, toquen seguir y toquen en like. Y si no les gusta, pues toquen en no me gusta, porque esa métrica, esa estadística también me sirve a mí para mirar a ver cómo podemos hacer una estrategia para mejorar el contenido. ¿Qué original sistema
sería bueno que nos recuerde cuándo, sí, siguiente programa. Edgar, la verdad, a partir de esta semana estamos trabajando casi todos los días, solo ayer descansamos. Sin embargo, en mis historias de Instagram siempre les aviso cuando voy a hacer directo por la mañana para que ustedes me dejen preguntas y podamos responderlas por aquí. De ahí es de donde salen estas preguntas. Por eso los invito de manera muy especial a que me sigan por Instagram, porque ahí en las historias siempre posteo, digamos que las novedades. Y recuerden, si quieren contenido en inglés, @English with Hernan. Estoy esperando a que los canales en inglés crezcan un poquito más para empezar también a construir la comunidad como la hemos construido en español, una vez que es importante pues tener un número importante para que valga la pena la interacción. Hoy, por ejemplo, hemos tenido 2.300 likes en TikTok y 1.300 visualizaciones en YouTube, que no está nada mal, podría estar mejor, pero no está nada mal. Así que más o menos a esos números queremos llegar también en las cuentas solo en inglés. Y en Instagram también hemos tenido un número importante. Canal de YouTube, @el profesor Hernán. Realmente todas las redes tienen el mismo el profesor Hernán. Eso es todo. Y el contenido solo en inglés es @English with Hernán. Inglés con Hernán. ¿Listo? Muy bien, sigamos aquí con las preguntas. ¿Qué son los pronombres de objeto? Alguien los estaba mencionando hace un rato en el chat. Los pronombres de objeto, recuerden que es muy importante tener presente que estos pronombres se utilizan cuando la acción cae sobre la persona. Si la acción cae sobre la persona, entonces utilizamos el pronombre de objeto, que serían estos: me, you, him, her, entre otros. Them. ¿Listo? Solamente los utilizamos cuando cae sobre la persona la acción. No sé si tengan alguna duda, Jacqueline. Esta pregunta por lo general siempre cae en aquí. Si estamos hablando de I, sería me, me. Si estamos hablando de usted, sería you. Si estamos hablando de él, sería him. Ella sería her. Us en vez de our. Them en vez de their. Whom para quién. ¿Listo? Entonces, si yo quiero decir que hables con él, digo talk to him. Habla con él. ¿Cómo así que la acción cae sobre la persona? Claro, ¿cuál es la acción? Hablar. ¿Está cayendo sobre quién? Sobre él. Por eso es him. Y si es habla con ella, talk to her. Y si es habla con nosotros, talk to us. Y si es habla con ellos, talk to them. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, no, pregunta. Profesor, ¿usted tiene un grupo Zoom para en vivo? Edgar, sí, tenemos los cursos, se hacen precisamente por Zoom, por Google Meet. En este momento estamos en curso nivel 1, son 2 veces por semana, son en total 16 clases al mes, 2 cada semana, como les venía diciendo, 8 clases al mes, perdón, 16 horas, porque cada clase es de 2 horas, y los cursos incluyen material también para toda la semana. En total están diseñados para 40 horas de estudio por el mes completo. 40 horas de estudio con material incluido y tienen un costo de $55, lo que quiere decir que la hora de estudio sale aproximadamente a $1.40. La verdad es que es un curso pensado para que cualquier persona pueda acceder a él. With you, with him, with her, etc. Muy bien, Jacqueline. Eso es todo. Pasamos, ¿cómo se estructura una oración en inglés? Bueno, esa pregunta
yo diría que así como roughly quiere decir como en términos generales, sujeto, verbo y complemento, sujeto, verbo y objeto, pero el tema de estructurar la oración pues depende mucho del tiempo que queramos utilizar, ¿cierto? Y de si es una oración compuesta, no es compuesta, simple, etcétera. Así que es una pregunta demasiado amplia que no creo que la vayamos a lograr responder en este directo completa. ¿Cuándo se usa this y cuándo se usa that? Esta la podríamos complementar un poco más. This simplemente se utiliza para cosas cercanas y that se utiliza para cosas que están lejos. Pero ojo, ambos, esos dos son para singular. Si queremos hablar en plural, el equivalente sería these y those. Entonces, this es este o esto. ¿Cuál es el requisito para utilizar this? Que yo lo pueda tocar. Si quiero decir this phone, este teléfono. Entonces, lo tengo en mi mano o lo estoy señalando, por ejemplo, this microphone. ¿Sí ven todos aquí señalando el micrófono? Miren que lo tengo súper cerca, tanto que lo puedo tocar. No lo tengo en mis manos, pero lo estoy señalando porque lo tengo muy cerca. Mientras que that es para ese o eso, algo que está lejos, pero que es singular. These es para lo mismo que this, pero en plural. Estos o estas. La diferencia en la pronunciación es que uno es con i corta y el otro es con i larga. Entonces decimos this y these, that y those. Observen que en los dos plurales la e al final no suena. These, those. No dice ni doce. Y en los singulares, pues ahí sí tenemos una pronunciación de, digamos que no hay un patrón de pronunciación this, that. Muy bien, muchas gracias. Estamos llegando a 3,500 likes en TikTok. Muchas gracias a todos los que han contribuido y ojalá que en YouTube también le hayamos dado like en las mismas proporciones. Facebook, Instagram, lo mismo. Recuerden compartir. Todos tenemos una persona cercana que está aprendiendo inglés. ¿Por qué no compartirle este material? Y recuerden que antes de este directo subimos el directo, la grabación de la clase anterior para los que se la perdieron. Ahí está en mi último video subido. Obviamente se recorta toda la parte introductoria y toda la parte del final, entonces siempre se alcanza a recortar como media hora, queda mucho más corta. ¿Cómo se usa have, to y must? Estos dos indican obligación, algo que se tiene que hacer, pero must es más fuerte, quiere decir, es de mayor jerarquía. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que en mi curso de inglés, la participación it's a must, es obligatoria, no hay opción. O sea, como decíamos en español, si quiere, tiene que hacerlo. No tiene de otra. Es imperativo. Es una orden. Mientras que el have to es como, pues sí, o sea, hay que hacerlo, pero pues todavía no estoy hablando tan en serio, ¿cierto? O sea, espero que con el have to sea suficiente para que lo haga. Pero si no lo hace, voy a tener que recordarle que es un must. O sea, si no lo hace, va a tener una consecuencia. Entonces tiene que hacerlo. Esa es la diferencia entre el have to y el must. Muy bien, continuemos. Ya nos faltan solo dos. ¿Qué es un adverbio y cómo se usa? Wow, esta pregunta está muy, muy interesante.
Miren, recuerden simplemente que los adverbios son palabras que modifican el verbo, el adjetivo y simplemente indican cómo, cuándo y dónde. Am, es una palabra muy amplia, una pregunta muy amplia como la que teníamos anteriormente. Em, Tenemos adverbios de frecuencia, por ejemplo. Estos indican la frecuencia con la que suceden las cosas. Por lo general, cuando hablamos de adverbios, en español le agregamos mente a la palabra. Entonces, si queremos decir rápido, en su forma adverbial, decimos rápidamente. En inglés decimos quickly. Si queremos decir lentamente, ¿cómo es lento? Slow, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría lentamente? Slowly. Entonces, observen que hay una constante. Y es que en inglés, cuando las palabras terminan en ly, es muy posible que sean adverbios. Es decir, que cuando las pasemos a español vayan a terminar en mente. Les voy a dar algunos ejemplos de adverbios que en inglés terminan en ly y en español por lo general terminan en mente. Tenemos, por ejemplo, accidentally, que quiere decir a que la adivinan. Por muy básico que sea el inglés de ustedes, lo van a adivinar. Accidentalmente. Muy bien. Luego podríamos tener también happily. ¿Qué quiere decir happy? Muy bien, o sea que happily es felizmente. Tenemos también aquí otra, generally. ¿Qué quiere decir general? General, muy bien. Entonces, generally es generalmente. Tenemos finally. ¿Qué quiere decir final? Final. Entonces, finally es finalmente. Muy bien. Lovely. Permítanme que quedó más pequeño. Lovely. A ver, ¿qué quiere decir lovely? ¿Qué quiere decir love? Y lovely podría ser algo así como hermosamente. En inglés, esta palabra es muy común, especialmente aquí en Irlanda. A todo le decimos lovely. That's lovely. Porque esta también tiene otra connotación un poco diferente y es encantador. Si algo es un encanto, it's lovely. Si algo es un encanto, it's lovely. Por ejemplo, it's lovely que tenemos ya 4,300 likes en TikTok. Muchas gracias porque el TikTok lo he tenido un poco abandonado. Me disculpa la comunidad de TikTok y la verdad es que los números no me han acompañado porque lo mismo, las redes hay que alimentarlas todos los días. Normally, ¿qué quiere decir normal? Normal, perdón. Normalmente. Normal es normal y normalmente sería normally. Por aquí me están preguntando que cómo sería adorablemente. Muy bien, adorably. Eso es todo para la persona que me preguntó, adorably. Adorable podría ser también, sí, sí, sí. Carlos, sí, sí, generalmente sí, muy bien. ¿Listo? ¿Cuándo empieza nivel 1? Stephen, la segunda semana, creería yo, de agosto. Stephen, estamos todavía en inscripciones. Recuerden que son 30 cupos porque muchos no asisten y la idea es que haya una asistencia suficiente para que las personas puedan participar e interactuar, porque si no, no tendría sentido. Pero normalmente el promedio de personas en clase varía entre 10 y 12 normalmente, porque todas las clases siempre quedan grabadas y ustedes pueden acceder a ella en otro momento.
Entonces la asistencia no es obligatoria, pero sí recomendable. Muy bien, entonces queda claro lo que son los adverbios y cómo, no, cómo formarlos. Entonces miren que por lo general cuando terminan en ly, en español pasa a mente. ¿Listo? Muy bien, y vamos con la última pregunta. Teníamos aquí cómo se usan los artículos some y any, pero en pregunta. Habíamos dicho que ya habíamos hablado, perdón, de lo que era some y any. En manera general, habíamos dicho que any era para preguntas negativas y que some era perdón, any era para preguntas y para cosas negativas y some era para afirmaciones. En preguntas, normalmente some es para ofrecer o pedir algo y any es para el resto de preguntas. ¿Cuándo utilizo any en una pregunta? Más que todo cuando no sabemos la respuesta. ¿Listo? Si yo te quiero ofrecer a ti, si yo te estoy ofreciendo agua a ti, te digo, you want some water? You want some water? Observen que no estoy diciendo, do you want some water? You want some water? Porque eso es otra cosa. Recuerden que el inglés cada vez lo hacemos más corto. Entonces, por eso decimos, yo want some water. Ahí lo estoy escribiendo, digamos que en slang. O sea, digamos que en súper informal. You want some water? You know, you want some water? ¿Quieres un poco de agua? Mientras que el any es, do you have any sugar? ¿Tienes azúcar? Como desconozco la respuesta, ponemos any.